Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Había un debate antes de ir a la palabra. Quiero que lo ubique. Roma no era la ciudad vieja, era la capital del imperio en la época del cristianismo. Desmitifiquemos a Roma. Yo no sé por qué se tiene la idea que era un bacanal, que era sucio, degenerado. No, Roma duró 1000 años. Nada dura 1000 años en desorden. Dos, el imperio romano, aparte de 2 o 3, que son los únicos que se acuerdan, porque es la lectura, las historias y las películas que se establecieron del siglo XX y finales del siglo XIX, cómo se fue redactando, lo que generó más morbo, hablando de Calígula, hablando de Nerón, hablando de Claudio y algún otro emperador medio nefasto. Roma tuvo tremendos líderes políticos, gente correcta. El derecho que tenemos hasta este día, el derecho romano, estaba mucho mejor implementado en aquel tiempo. 2, era un sistema de vida ordenado, era un sistema de vida con reglas, y hasta este día la urbanización, cómo hacemos la calle, de hecho hasta cómo se ha condicionado los baños en su casa, se lo debe a Roma. Y digo esto porque yo no sé que cuando viene la palabra Roma pensamos en un gran desorden, y no es cierto. Hermano, el sistema de senado romano, todo estaba hecho de una manera para que funcionara, y vaya que funcionaba. De repente el cristianismo se comienza a expandir y comienza usted a ver en distintos lugares de todo lo que se identificaba como el mundo conocido, unos seres humanos que comenzaban a predicar de Cristo. 3, llegar a Roma era como llegar, hermano, a la capital del imperio, no sé, la ciudad más importante del mundo. ¿Cuál será? Londres, probablemente. Nueva York, quizá. Pero se constituye este sitio, y aquí había grupo de judíos, porque quien iba y predicaba, le predicaba a judíos por el vínculo, y los judíos, un judío jamás se convierte a Cristo. Cuando oigo que alguien dice, no, es que ese judío es un judío, no tiene por qué convertirse. Un judío solo se completa reconociendo al Señor Jesús como el Mesías de su vida, y que sigas viviendo como judío mesiánico, pero no tiene por qué ser cristiano, evangélico. No debe ser así. Entonces, en ese momento se va sustentando algo que es interesante. ¿Quiénes eran los judíos en Roma? Mercaderes. ¿Quiénes eran los judíos en Roma? Personas que tenían mucha capacidad financiera, el comercio lo tenían. Roma era una sociedad respetuosa de distintos pensamientos, llegaba gente de todos lados, no había un sentido de sectarismo como puede interpretarse después de tantos años. Y el judío tenía control financiero en la capital del imperio. Obviamente, cuando llega el mensaje del evangelio, entran en cierta crisis. Por eso Pablo escribe esta carta. Primero, entender de que vivir en Roma había que ser ciudadano romano, sea por nacimiento o por derecho. No es nuevo que si usted no tiene una green card, deba pasar al otro lado. Roma sí tenía sus reglas de inmigración, y al estar en Roma, usted tenía que ser ciudadano romano. Era un privilegio estar ahí. Otra lectura general: Pablo era ciudadano romano. Esto le daba cierto peso, porque representaba de que no era pío pío, sino que inclusive en un momento donde predicando el evangelio lo ven como mish, lo ven con desprecio, momento, dice él, si yo soy ciudadano romano, les entró miedo, porque tocar a un ciudadano romano era que el poder de Roma viniera contra la persona. Roma te puede juzgar y te puede condenar, pero nadie más. Es como que usted agarre del cuello a su marido, a su mujer, a sus hijos, y están en el debate en la casa, pero hay que alguien de afuera los toque, hay que alguien de afuera venga se unen, después seguimos peleando, le dice a la mujer, pero ahorita vamos a pelear contra aquel. Amén, dicen. Entonces, era todo esto. Y estos judíos entraban en otra crisis mayor, porque de repente se habían acomodado a un imperio. ¿Cómo era la fe en el imperio? Había cantidad de dioses. Acuérdense que lo que es Roma en su percepción de social, política y religiosa tuvo un origen, Grecia. Entonces había una diversidad de deidades a las cuales se podía adorar, se podía ofrendar, se podía servir, y dependiendo cuál fuera el problema o la necesidad, pues se podía buscar. Entonces comienzan a romanizarse estas gentes. No es fácil, hermano, honestamente, no romanizarse. Pero aparte de eso, ellos tenían otro trasfondo, el trasfondo
judío. ¿Qué quiere decir eso? Celebraban las fiestas judías. ¿Qué quiere decir esto? Tenían un poderoso vínculo de relación entre judíos. Tenían la idea clara de que habían dioses para celebrar una cosa, pero en el fondo yo sigo siendo de esta religión. Como hay gente que me dice, mire, yo voy a su iglesia, pero yo soy de tal religión. Ok, siga sentado aquí, no hay problema, con tal de que no deje de venir. Siga asimilando la palabra, el evangelio, la predicación del evangelio de Jesucristo, y probablemente usted un día diga, yo soy cristiano evangélico. Pero fue por asimilación, por revelación del Espíritu. En ese proceso había cierta crisis. Ellos comenzaron a hacer mucha labor y darse a conocer. Dice el capítulo 1, versículo 8, en el primer saludo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ok, aquí vemos algo interesante. Se están volviendo conocidos. O sea, ser alguien de la iglesia de Roma, hermano, es poderoso. Se está divulgando su fe, están trabajando. Y luego, hermano, el versículo número 15 sustenta algo del mismo capítulo 1. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Nos da otra luz. Pablo, aunque era ciudadano romano, nacido en la ciudad de Tarso o Tarsis, hermano, no había visitado a esta iglesia. Era discipulada a distancia. El error que ellos habían cometido, por así decirlo, si se puede llamar error, es que se había multitransculturizado su fe. Esto es bien parecido a cómo en el siglo XXI vivimos el evangelio en El Salvador. Porque, hermano, ¿cómo podemos identificar si estamos en un lugar correcto? ¿Cómo podemos identificar si Dios nos quiere en esta iglesia? ¿Cómo podemos identificar si Dios te quiere yendo a tal iglesia? ¿Cómo puedes identificar si la doctrina es sana, es válida, es la correcta? ¿Y cómo peligrosamente podemos caer en errores por omisión? Se lo he dicho varias veces. Era más fácil ser pastor hace 20 años. Hoy es difícil. ¿Por qué? Porque como hay tanto medio de comunicación, hay tanta, el internet, etcétera, o tú estás oyendo una palabra este día, pero mañana vas a oír en la radio que la salvación se pierde. El martes vas a oír que la salvación es por ofrenda. El miércoles vas a oír de que hay que creer en la sanidad divina. El jueves en otra radio vas a oír que no hay que creer en la sanidad divina. El viernes vas a oír que la iglesia se va a ir antes del rapto, en el rapto, y es antes de la tribulación. El sábado vas a oír en otra radio que probablemente no. Cuando volvés a venir aquí 7 días después, yo me siento debilitado en mi mensaje porque oíste un montón de cosas. Oíste 40,000 cosas. En el afán de aprender, de comer, de beber de la palabra, entraste en una crisis sin darte cuenta. Porque entonces cuando estás delante de alguien que me mueve en profecía, decís yo creo en la profecía. Pero cuando estás delante de alguien que probablemente no cree en la profecía, no decís nada. Cuando estás delante de alguien que dice que cree que la salvación se pierde, decís sí se pierde. Cuando estás delante de alguien que decís que no se pierde, no se pierde. Cuando estás delante de alguien que dice que hay que pelear, agarrar, atacar, romper en el nombre de Jesús, te vuelves esa persona agresiva. Pero cuando estás delante de alguien que te dice que hay que tener paciencia, hay que esperar en Cristo, hay que tener calma, hay que confiar en Él, confías en Él. Entonces cuando menos sentiste, volviste lo que llamarían los gringos un melting pot. Una cosa de una mezcla rara. Y esa mezcla es lo que quiero en esta mañana ayudarte a definir. Si vas a ver a papa, que sepa a papa. Si vas a ver a whisky, que sepa whisky. Pero no esa mezcla rara que no sabes qué es. ¿A qué sabe tu evangelio? Aquí viene la pregunta. ¿A qué sabe tu evangelio? No, mi evangelio sabe que mis papás me iban a la iglesia el domingo. Ok, a eso sabe. Entonces pregúntale a tus papás, ¿a qué sabe su evangelio, mamá? ¿A qué sabe su evangelio, papá? Porque en un momento tenés que tener una definición que puede evitarte muchos problemas. Un creyente tiene que tener definición en a qué sabe su evangelio. Hermano, en ese melting pot, Pablo comienza a decirles cuidado. Porque en un momento la iglesia de Roma se volvió una iglesia que comenzó a separarse de la sociedad porque comenzó a decir es que son demasiado pecadores. Comenzó a juzgarlos. Comenzó a señalar y a condenar. Entonces casi parecía aislémonos, ¿vea? Vistámonos de gabanes blancos, seamos puros, no nos mezclemos, no vayamos al McDonald's porque nos vamos a contaminar.
O sea, casi es ese sentido de aislamiento. Y eso Pablo en algún momento, que viene de donde asustan, judío de judíos, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, que era el máximo mentor de la escuela judaica de aquel momento, miembro del Sanedrín, ciudadano romano, y que podía decir que comía, desayunaba, almorzaba con una élite. Viene a decir, momento, ¿y por qué están así de raro? Aterricen. En primer lugar, señores, no pueden aislarse de la vida en el quehacer general social. ¿Por qué? Porque ustedes son llamados a ser luz. Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación al judío primeramente, a todo aquel que cree, y también al griego. Pero luego les da una revelación. Esta iglesia se mantuvo solo en la acción de hacer obra. Y de repente habían crisis existenciales bien fuertes. Y es como que Pablo les dice en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe por qué no crecen espiritualmente? Les está diciendo. ¿Sabe por qué no crecen en sus promesas? ¿Sabe por qué no crecen en las cosas de Dios? Porque se están muriendo en su fe. Porque están agonizando en su fe. Porque no supieron cómo tener prioridades sobre qué cosas. A través de la fe es que, por ejemplo, se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios para un cristiano, hermano, está comprometida. Perdón, ya voy a llegar ahí, pero y le sigue diciendo, cuando le dice, más el justo por la fe vivirá, casi nos está diciendo, ahora entiendo por qué hay tanta gente que está agonizando. Porque no tiene fe. Hermano, definir esto no es fácil, pero se lo voy a complementar con el capítulo número 3, versículo 21. Dice, por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es el versículo premium, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tradúzcame eso, pastor. Voy a tratar. El haberse aislado en un momento, porque conozco, lo he vivido, que cuando uno está en victoria se siente un pavo real espiritual. Sentís, papá, que en serio el ángel Gabriel te visita en las mañanas para pedirte lecciones de cómo volar. Si te pide Moisés consejo de cómo abrir el mar, o sea, te sentís así. Pero como la vida, como dice la canción, es una tómbola o tiene periodos de altos y bajos, y hay que ser suficientemente humilde para que cuando estés arriba y seas la gran gárgola espiritual, perdón, sea humilde. Cuidados, prudencia, porque la vida es así. Y tarde o temprano vas a pasar un periodo de prueba y puedes patear el cable 100 veces más del que señalaste cuando estabas arriba porque había pateado uno. Cuidado, papá. De eso se trata. Entonces, les comienza a decir, miren, antes que nada, quiero que sepan que salgan de ese hoyo. No son los grandes Illuminatis del Evangelio, señores de Roma. 2, todos pecaron. Y es cierto, ustedes tienen razón, ellos han pecado, la sociedad está corrompida, pero, oiga esto, Aida, pero igual nosotros les está diciendo, somos pecadores, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo está diciendo en un presente, porque está redactando en ese momento una epístola, y en esa carta, estamos destituidos, aceptémoslo. Y para aceptarlo tenés que llegar a un principio, entender qué es lo que te vuelve a poner en el Señor.
No es tu gran servicio, iglesia de Roma. No es que sos multitudes. No es que son una gran cantidad de gente que va, viene, hace, pone. No. Es el que reconozcas quién es Cristo Jesús en tu vida. Ellos tenían otro problema. Ellos vivían en un debate porque eran judíos cuando les convenía, eran medio romanos cuando les convenía y eran medio cristianos cuando les convenía. Pero el debate era que en el judaísmo, obviamente, el pecado del pueblo se expiaba por medio del derramamiento de algún animalito que lo hacía el sumo sacerdote una vez al año en Jerusalén. Pero de repente el mensaje del cristianismo era quebrador, porque el sumo sacerdote había dejado de existir porque Cristo se había convertido en el sumo sacerdote. Y el cordero que se sacrificaba en el altar era también Cristo, porque él se había entregado a morir por la humanidad. Entonces se había convertido en el centro y algo que a ellos no les cuadraba. ¿Cómo es posible que quien era el sumo sacerdote, asimismo se constituyó el cordero? Entonces comenzó a haber cierta confusión alrededor de entender quién es Cristo. O es el sumo sacerdote, o es el cordero, como la puede haber ahora. Porque hay un montón de gente que Cristo es mi amigo, Cristo es mi no sé qué, Cristo es mi Señor, decidite. Un Señor no es amigo, papá. Un Señor no es amigo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Lord, Cristo es mi amigo, Cristo es mi consejero. Ya lo hicimos psicólogo también a Cristo. Cristo es tal cosa. Entonces, depende de las emociones buscamos a Cristo, pero eso nos hace egoístas. Porque, te lo voy a poner en conclusión, Cristo no es una cosa, Cristo es todo. Pero la pregunta, ¿es todo en tu vida? ¿Es Cristo realmente todo en tu vida? ¿O es Cristo una circunstancia de conveniencia? Porque si Cristo es todo en tu vida, significa que le has entregado toda tu vida a Jesús. Hace un momento platicaba con alguien que amo mucho. Y me dijo, así me dio en broma una persona, mire, fulanito ha dicho esta vida. Él no puede haber dicho eso. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Yo lo conozco, yo pongo mis manos al fuego por él. Yo sé que eso jamás lo hubiera dicho. Porque hay un vínculo entre él y yo, entre su familia y yo. Entonces uno aprende a discernir a las personas. Y cuando uno está en Cristo, hermano, uno tiene que aprender que su vida entera es dejársela al Señor y que Él con Cristo no tenemos que tener hipocresía, doble moral, compromiso social, responsabilidad social. No, tenemos que tener humildad. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, dice la palabra, porque yo los haré descansar. Hermano, si hay alguien que no está cargado, chivísimo, lo admiro. Yo, si no tengo un abate, tengo otro. Mi vida gira en 3 cosas: familia, que la mamá, que las hermanas, que la sobrina, que los hijos, que las cosas de la casa, que los pagos, que la luz, 1. 2, construcción, que no ha salido un permiso, que hay que esperar el pisto para otra cosa, que falta que no sé qué cosa en la alcaldía. Y otro, iglesia. Y es todos los ministerios, los 18 ministerios, la hermana que se peleó con el hermano tal, la otra persona, 10. Ahí está, ese es el reloj. Entonces, de repente, y si usted hace una cronología mental, ¿cuál es el suyo? Y en todos hay problemas, en todos hay crisis, en todos hay pleitos, en todos hay necesidades, en todos hay abundancia, en todos hay felicidad, en todos hay alegría. Pero es cuando uno dice, Señor, ok, mi relojito, te lo entrego. Señor, haz lo que tenés que hacer. Y si lo querés hacer, amén. Y si no lo querés hacer, seguí siendo mi Dios, seguí siendo poderoso. Hermano, porque yo decidí entregarte mi vida. Yo decidí decirte que sos el Señor de mi vida. Y donde sea, cuando sea, ni modo, ahí voy. Ahora, decirlo es fácil, vivirlo es salvaje. El Hijo de Dios, Él le está diciendo, señores, una cosa es cierta, no hay justo ni aun uno. Y ustedes tienen que aprender a entregarse al Señor todo, porque no pueden dejar de ser lo que Dios quiere por causa de otros.
Porque se da un tercer problema en la iglesia de Roma. El hecho de que, hermano, comenzó a haber cierta falta de credibilidad en algunas personas de esa iglesia. Entonces comenzó a haber juicio, señalamiento. Y el apóstol también los amonesta. Casi les dice, dejen de andar criticando al otro pecador. Casi les dice, dejen de andar acusando a aquel que está en su problema. Mejor oren por él, mejor bendíganlo, mejor intercedan por él. Porque la misión de la iglesia es abrazar al que está súper bien y al que está súper mal. Es de bendecirlos. No hay justo ni aún uno. Y si en algunas áreas están bien y en otras no están bien, hermano, simple y sencillamente celebra las que tenés bien. Si tenés 20 pesos, anda a comer rico hoy. Celebra. Porque hay otras donde no está bien. Tenga integralidad en la presencia de Dios. Y luego les da una frase bien fuerte. Hermano, les dice, si ustedes tienen fe, demuéstrenlo. Vea el capítulo número 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dos palabras poderosas. La palabra justicia, si yo le digo algo a usted, ¿qué representa justicia? ¿Qué quiere decir? Porque aquí hay varios abogados, en este culto y en varios. Y yo los veo que son analíticos, golilleros, pleitistas, que se las pueden todas. Me encanta oírlo. Vea, viven que te voy a demandar y yo te voy a demandar más. No, yo te voy a demandar mejor. Y es como un derroche de la justicia para usted. Le voy a decir cuál es. Su declaración de inocencia. Porque usted ha sido justificado por la fe. Entonces, deje de andar pretendiendo otra cosa. La cruz de Cristo no necesita nada más. El que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no entiendo por qué, aunque la Biblia lo dice una, dos o tres veces, vivimos trayendo el pasado, vivimos sufriendo. No, hermano, la cruz fue suficiente, absoluta, plena, completa, para que aquel que está en Cristo simplemente lo entienda. ¿Qué es la cruz? El lugar donde el Señor pagó todos sus pecados, el lugar donde el Señor llevó todas sus enfermedades, el lugar donde Él murió para que usted pudiera ser justificado cuando tuviera la fe, para que usted pudiera ser justificado cuando viniera el enemigo a acusarle, para que usted pudiera ser justificado cuando muchas situaciones comenzaran a pasar una vez, otra vez, decir, no, yo soy libre. Porque lo que el enemigo te quiere quitar es esa sensación de que sos justificado. ¿Cómo así? Si para el Señor un hijo de Dios es inocente. Porque el precio ya fue pagado. Ya fue pagado. Simple y sencillamente se acabó. Para el Señor, hermano, el que está en Cristo es nueva criatura. Claro, eso no quiere decir carta blanca para vivir haciendo lo que me dé la gana o como me dé la gana. En algún momento significa que el Señor le está dando el permiso para que te exhorte y te redarguya si fuera necesario. Pero cuando estás en Cristo es esa sensación de sentirse absoluto. Un ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen refrigeradora? Todo, ¿verdad? Asumo, ok. Si usted no está de pupilo, si no está viviendo con el suegro o la suegra, cuando usted abre la refri de su casa, ¿a quién le anda pidiendo permiso para agarrar lo que está ahí adentro? A nadie. Usted es absoluto. Usted no dice, gato, mira, voy a agarrar 3 onzas de leche. ¡Miau! Le va a decir el gato. No, usted es absoluto. Esa sensación hay que tenerla clara, porque hermano, en la absoluta plenitud de Dios, y lo que te voy a decir es bien delicado, y te voy a decir que lo revises y le des vuelta en la Biblia. En la absoluta plenitud de Dios, Él te dio el perdón de pecados. La justicia para ti, hermano, no es el espacio para la maldición o la condenación.
La justicia para ti es para que durmas tranquilo. La justicia para ti, hermano, es para que entendás que no le debes nada a nadie. La justicia para ti es para que disfrutes esa frase: las cosas viejas pasaron. Ahí estaba el Señor con la muchacha, ¿ves? Adúltera, mujer. Comenzó a hacer sus dibujitos en el suelo. Y aquellos dándolos, yo la vi más, dice el otro, no tal cosa. Y al ratito, cuando se les acabó la saliva, le dice: bueno, una pregunta: el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Hermano, en este mundo nos apedrearíamos todos. Yo tengo 2 o 3 en mente que con gusto les dejara ir, pero de aquellas, con qué ganas les dejara ir. Pero no es así la cosa. Y usted está pensando 2 que 3 también. Pero no. En la plenitud de Dios, Él decidió que justificarte. Eso es la justicia para un hijo de Dios. ¿Pero a través de qué? Y aquí es donde el enemigo le encanta serrucharte el piso. La fe. Por eso te dije, quiero que me digas cuál es tu nivel de fe. Porque en la medida que tu fe esté bien high, entonces vas a sentirte súper justificado. Pero en la medida que tu fe esté bien abajo, vas a sentir que sos una rata inmunda de alcantarilla. Justificados pues por la... Hermano, ¿y la fe qué significa? Bueno, desde la etimología más profunda no te la voy a decir, porque no. Pero para mí la fe es esa sensación de que siempre van a pasarme cosas buenas. Y que por malos que estén en algunos momentos, siempre se van a revertir con que hay un propósito que yo no conozco para que algo pase, para que algo suceda. Entonces, si se me pincha una llanta, es, bueno, quizá Dios quiere que esté aquí porque algo me iba a pasar más adelante, o alguien me va a venir a ayudar que necesita un favor mío, un consejo, cualquier cosa, pero siempre es como verle el lado positivo, el lado de mejora, la actitud correcta a la vida. Porque sin fe es imposible, dice la palabra, agradar a Dios. Entonces ya te quebraste en la primera pregunta del examen. Dios te pone: Luis, anda a comprarle un Big Mac al pastor al final del culto. Va, para darte un ejemplo. Ya dije 2 veces McDonald's, entiéndanme por favor. Entonces, ok, entonces eso te pone el Señor. Y el Señor Dios poderoso, obviamente. Es un ejemplo. Pero puede ser Whopper. Pero de repente decís: no, si el hombre tiene un figurón que si se come una hamburguesa lo voy a arruinar. Oí una risa cínica por aquí, no sé de quién fue. Pero, ¿me entendés? La fe es la acción que me hace sentir que debo hacer las cosas. ¿Por qué? No por agradar al pastor para que se coma ese pedazo de carne, sino que porque estoy agradando a Dios. Pero si no tenés fe, te convertís en alguien negativo, en alguien que se anda... Mire, esa gente que anda viendo siempre el pelo en la sopa, qué nefasto. La gente que siempre anda escarbando para ver qué oye, qué ve. Sos un amargado. Y necesitas entregarle eso al Señor. No sos feliz. ¿Y sabes qué? La Biblia es un libro de promesas para que seas feliz. La Biblia es un libro de promesas para que digas: hey, esa es mi fe. Tenga fe. Porque quiero agradar a Dios. Y te voy a dar otra cosa. Porque si no tenés fe, las promesas existen pero no se cumplen. Deme un ejemplo, pastor. Vale, porque ya entendí que por la fe soy justificado. O sea que en primer lugar tengo que sentirme inocente. Sí, no presunción de inocencia como dice la ley. Sos inocente. Ya la maldición del pecado no es en tu vida. Jamás. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario se pagó el precio, punto. ¿Cuánto valía? 3.75, aquí está 3.75. Esto es mío, puedo hacer lo que quiera con eso porque es mío. Así dice Cristo de vos, es mío. Pero cuando el enemigo viene y te quita esa sensación de justicia, es porque tu fe se ha debilitado. Entonces, al debilitarse su fe, señores, agonizan sus promesas. Las promesas están, y nos da un ejemplo tremendo, hermano. Porque el ejemplo es bien fuerte. Dice el libro de Romanos en cuanto a Abraham, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham
nuestro padre según la carne, hermano, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero ¿qué quiere decir esto? Vaya, un día le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Usted no tiene idea, si tiene menos de 35 años, lo cómodo que se vuelve uno siendo sedentario. Si uno llega a la casa a las 4 de la tarde y ya no quiere salir. Un día esto iba a haber una cena con este cantante que vino y solo me dijeron, no me confirmaron el ver, pero mira, va a venir el cantante y probablemente hagamos una cenita entre unos amigos y el señor Guerra, ¿vea? Y de repente, solo fue una idea, y hay cualquier, si querés ir, avísame, que no sé qué, pero yo vi a la Claire, pensé en el Señor, pensé en la Claire, ya ni llamé, porque uno se acostumbra a estar, disfruta estar en su casa. Hasta se me olvidó. En otro tiempo hubiera estado. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque decirle a un bicho de 17 años, decirle a la Rebeca, decirle al Chele, háganme un favor, señores, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra donde te voy a mostrar. Le garantizo que mi sobrina no me dice ni adiós desde el aeropuerto, sino que del otro lado. Le garantizo que los hijos suyos igual, quizás agarran vuelo y papá, aquí estoy, solo te recuerdo para que me mandes algo, a punto. Pero después de 40 años, hermano, que a uno le digan que va a entrar en un periodo de inestabilidad, que le dicen, vete de tu tierra y de tu parentela. No. Y este señor era un anciano, no solo le dice eso, le dice a la tierra. ¿A dónde, señor? Déjame ver la foto, quiero ver la dirección, quiero ver en Waze, ¿cómo se llama? ¿Dónde es que está? Quiero ver quiénes son los vecinos. Nada. Ahí te voy a avisar cuál es. A la tierra que te voy a mostrar. La acción de fe es importante. Y le dice otra cosa: tu descendencia será más grande que todas las estrellas del cielo y más grande que toda la arena del océano. Vuelvo al punto, que le digan a alguien de 21 años eso, lo cree. Estamos hablando de un anciano. ¿Qué es lo que activó eso en este anciano? La fe. Él se sentía justificado. Ok, chivo, ahí voy. Y es hermoso que el hombre creyó y le fue, dice, ¿qué? Contado por... ya entiende, el debate, la profundidad de este mensaje, que no tiene ninguna profundidad, está basada en 3 cosas. En el entendimiento de lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios para nosotros no es que nos caiga el chaparrón. La justicia de Dios es entender que Cristo murió en la cruz del Calvario de una vez para siempre y te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros, y sos propiedad de Cristo. Punto. Y eso, lejos de debilitarte o de hacerte sentir el dueño del circo y sentirte que te las podés todas y que sos lo máximo y de hacerte altanero, te debe hacer humilde, te debe hacer correcto, te debe hacer más sincero, te debe hacer a que te motives a pecar menos, te debe hacer a que dejes que el Espíritu controle tu vida. De eso se trata, ser justificado, porque a través de eso puedes caminar en el mundo de fe. El mundo de fe es interesante. El mundo de fe es creerle a Dios. El mundo de fe es que no te cueste creer la palabra de Dios, ¿ve? Porque hay versículos que te cuestan. Es que yo soy lógico, pastor. No nos hagamos, papá, a estas alturas. No es así. Un día esto estaba aconsejando a alguien en una gran problema, ¿verdad? Yo siempre trato de ir dejando tips financieros y quiero que me entienda. Y a estas alturas del camino usted no. Y en eso es que mire, pastor, yo le dije, perdón, una pregunta, hermano, y disculpe, yo no sé si lo hacen o no, pero usted está diezmando. No me. Mire, yo creo que a estas alturas de nuestra vida nos conocemos. No me vea como un pastor que está babeando, sediento de ver cómo lo bolseo. No, ya usted sabe. Creo que a estas alturas usted sabe quién es y quién no es. Pero sí le puedo decir algo con respeto. Porque nos cuesta, hay veces, simple y sencillamente por algo. Nuestra fe está débil. No es que no tengamos o que tengamos.
que hay que tener una oración de tal cosa. ¿Por qué nos cuesta? Porque nuestra fe está débil. Que estamos haciendo un llamado a servir en un ministerio. ¿Por qué hay ay, no, voy a pensarlo, voy a orar, es que no tengo. No, mira, si te motivara, si el hombre de tu vida, le hablo a las solteras, estaría metido ahí sirviendo en un ministerio, ahí estaría, mira, a las 5 de la mañana. Sí, he contado en la iglesia en California, donde la Pamela Anderson es maestra de escuela dominical. Ay, hermano, lleno de servidores estaría, varones aquí atendiendo, para ver a la sierva, estar con ella, ministrar, no sé qué cosa. Pero el punto es, al final, ¿de qué se trata? No de ánimo, no de conducta, no de asimilación. ¿Sabes de qué? De fe, punto. Entonces, por eso es que tenés que tener cuidado con que tu fe no se fallezca. Porque si se te cae la fe, se te caen las promesas. Pastor, ¿y Dios cumple sus promesas? Sí. Pero he visto casos donde yo me pregunto, bueno, Señor, y que a este no le había una promesa de tal cosa. ¿Sabes qué pasó? Se quedó sin fe. Y si esto es como que uno las activa. Alguien le acaba de dar una palabra al Señor que el tiempo de que el traslado estaba cerca. Y usted sabe que yo no ando muchas veces palabras proféticas, pero cuando la tengo de parte de Dios, yo no me quedo con ella. El traslado está cerca, es inminente, le dijo el Señor. Ok, ahí téngale. Yo no sé si es un traslado a Nueva York, si es un traslado a donde sea. Está cerca. Así que, ¿qué tengo que hacer? Quedármela y creerla. La fe es eso. Si no tenés fe, mira, vas hasta abajo. Si no tenés fe, probablemente este es tu último domingo. Yo no quiero eso. No hemos peleado un montón de batallas aquí para que la silla que tiene tu nombre esté vacía. No seamos ingratos, no seamos injustos delante de Dios. No tus hijos han peleado tus batallas para que busques a Dios cuando necesitas. No tus padres han peleado tus batallas para que cuando ellos te digan, hijo, vamos a la iglesia. No, estoy aquí, no sé. No, tienes que pararte en firme. Y cuando la iglesia en Roma comienza a entender esto, dice, ok, entonces tengo que deponer dos cosas. Primero, mis preceptos iniciales. ¿Cuáles son mis preceptos iniciales? El judaísmo. Esas reglas, esa retórica sobre el judaísmo tengo que quebrarla. ¿Por qué? Porque me impide ver con claridad lo que es el evangelio. Y segundo, aunque vivo en el mundo y soy ciudadano romano y caminar en la Quinta Avenida debe ser lo más, ayer era la Vía Apia, pues, pero es lo mismo, ¿verdad? Etcétera, y andar en todo ese ambiente es lo máximo. Eso no significa que ellos me van a influenciar a mí, sino que yo los voy a influenciar a ellos. Por eso les dicen que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué te vas a ver? Es chivo. Ya le he contado, ahí en un lugar donde predico con jóvenes el día miércoles, me encantó ver a un miembro de la iglesia que andaba la gran camiseta que decía Biquemuel, no sé qué. Wow, dije yo, si aquí es para andar una camiseta de no sé quién, del último grupo de rock, de la última chulona más famosa, del último degenerado más absoluto, pero él andaba una Biquemuel. Wow, sé levantado por Dios. Hermano, en un lugar donde la presión es intensa. Fascinante ver a alguien así. Me encanta ir al restaurante donde almuerzo casi todas las semanas a la vuelta de la oficina, que es propiedad de mis hermanos allá, don Fabricio y doña Ray. Y me encanta ver un sticker que dice Iglesia Quemuel, porque no se niegan, porque entienden lo que es estar en Cristo. Es lo máximo. Entonces, ¿eso qué hace? Te da esa identidad en el mundo. Porque aunque vivo en el mundo, no soy del mundo. Pero ahí estoy. Hermano, eso es poderoso. Y esas cosas te van haciendo crecer la fe. Entonces de repente las promesas no te cuestan, porque tu fe es así, las promesas caben, pero si tu fe es así, las promesas no las soportan. Y vas, mira, avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Sí, es poderoso. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida.
te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregarte, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.